Sean todos bienvenidos a la comunidad cristiana Esperanza Viva. Continuando con el mensaje sobre la soberanía de Dios, presentamos a continuación la exposición de la palabra de Dios por el pastor David Paz, con el tema La providencia de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la comunidad y amigos que nos escuchan a través del Facebook. Gracias al Señor por el tiempo tan hermoso que podemos pasar alabándole, teniendo comunión y ahora un tiempo especial frente a su palabra. Durante todos estos domingos últimos hemos estado hablando acerca de las cualidades, las perfecciones, las características de Dios. Y durante el domingo pasado vimos acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es el derecho, el poder y la autoridad que Dios tiene de gobernar a su creación. Pero quedó una pregunta en el aire. ¿Cómo es que Dios gobierna? ¿Qué hace Él para gobernar? ¿Y cómo podemos saber que Él está a cargo y al control de su creación? ¿Cómo ejerce esa soberanía? Vimos que hay dos extremos. Un extremo que dice que Dios no tiene nada que ver con la creación, que Dios, si existe, se ha desentendido de este mundo o probablemente Dios no exista. En esta categoría están los ateos que niegan la existencia de Dios, los deístas que dicen de que sí, Dios creó el mundo, pero luego se desentendió de su creación y se fue y estamos librados a las leyes de la naturaleza y del caos. Están también los de la nueva era que dicen que hay una fuerza impersonal que la humanidad puede canalizar para bien o para mal y ella es la que determina el destino de la humanidad, más o menos como en la saga de la Guerra de las Galaxias, que la fuerza esté contigo. Pero también están las corrientes hinduistas que nos hablan del karma como una fuerza impersonal que decide y define el destino de las personas. ¿Qué tienen en común todas estas tendencias o creencias? De que ponen a Dios a un lado. No hay un Dios personal, un Dios que conoce, que decide y que interviene. Es fuerzas de la naturaleza, energías que manejan todas las cosas. O para el ateo, las leyes de la naturaleza, la física, la química, la biología, lo definen todo. En el otro extremo están aquellos que dicen Dios tiene todo que ver con todo. Es decir, que Dios es la causa intencional y primaria de cualquier cosa que ocurre en el universo. Decíamos, si me resfrié, Dios me resfrió. Si se pinchó la goma, Dios pinchó la goma. Si llovió, Dios hizo llover. ¿Entiendes? Todo es causado por Dios. Y esta mentalidad viene de una idea de que si Dios es soberano, entonces la criatura no puede tener decisión propia, porque en el momento que la criatura decide y cambia el curso de acción del universo, Dios deja de ser soberano. Obviamente ese concepto no está sustentado por la palabra del Señor, pero esta mentalidad dice de que Dios creó un gran guión, un gran libreto y luego echó a andar ese libreto y cada persona, cada elemento, cada situación que ocurre en la historia de la humanidad es simplemente el seguimiento fiel de este libreto, de este guión que Dios dio, y hay un solo curso de acción y no hay otra cosa más, y lo que te tiene que pasar y te irás cuando te irás, etc. Ese es el otro extremo, es un determinismo teísta. ¿Hay algún punto que sea más equilibrado y bíblico sobre todo? Por supuesto que sí, hay una tercera opción. Dios está al control de su creación, pero ejerce su soberanía de distintas maneras, a veces de manera permisiva y a veces de manera intencional. Ese es el tema de hoy. Ahora, antes de continuar, quiero que por favor ponga en su mente esta palabra, providencia. ¿La tiene en su mente? Dígasela al que está a su lado. La palabra es providencia. ¿Qué es la providencia? Va relacionada a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios describe quién es Él. Él es soberano, gobernador. En cambio, la providencia describe qué hace Dios frente a su creación, cómo la cuida,
cómo la protege y cómo la gobierna. Entonces, ¿quién es Dios soberano? ¿Cómo ejerce su soberanía? A través de su providencia. Si usted está interesado en saber cómo Dios interactúa con nosotros y cómo Dios interviene en su vida, usted está interesado en la providencia de Dios. Y es por eso que en esta mañana vamos a dedicar este espacio para hablar acerca de la providencia de Dios. ¿Por qué no me acompaña en una palabra de oración para pedir que el Señor nos dé comprensión espiritual de estas verdades tan hermosas? Amado Padre, reconocemos que es una presunción intentar conocerle a usted con nuestra mente tan limitada, pero usted se ha revelado a nuestras vidas mediante su palabra. Y queremos, Señor, en la medida que usted se ha revelado a nosotros, el poder comprender, Señor, quién es usted. No solamente por curiosidad, que usted, Señor, se revele en esta mañana a nuestras vidas y que podamos contemplarle tal cual es usted. Y esa comprensión nos lleve a una transformación interna, a vivir vidas distintas, Señor, que le glorifiquen y que realmente impacten a este mundo que tanto lo necesita. Bendiga, Señor, a cada persona que está escuchando, Señor, a través del Facebook, esta predicación, que cada uno de nosotros seamos, Señor, iluminados con su palabra, Señor, por su Espíritu Santo, y que salgamos transformados de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Para comprender la providencia de Dios, o en otras palabras, cómo Dios ejerce su soberanía y cuidado sobre su creación, hay dos aspectos que debemos entender. En primer lugar, el escenario de la soberanía de Dios. ¿Y qué nos referimos con el escenario? Nos estamos refiriendo a los elementos, a los factores que intervienen en la soberanía y en la providencia de Dios cuando Él se manifiesta hacia su creación. El primer elemento, el primer factor que quisiera que consideremos, y lo hemos visto en anteriores domingos, es que la creación, el universo, la obra que Dios hizo con sus manos, este mundo tan precioso, tan hermoso, pero a la vez tan hostil. Dice la palabra del Señor que Dios creó el universo, el mundo y todas las cosas que están aquí, Dios las hizo. No solamente las hizo para el hombre. Decíamos el anterior domingo que hay leyes naturales, leyes físicas, leyes químicas, leyes biológicas. Y cada una de estas leyes es tan perfecta que si tuviese una pequeña variación, no existiría la vida humana tal cual es. Dios creó todo este universo y colocó al hombre en el centro y lo puso allí para que viva y para que gobierne. Pero entró el pecado en la creación de Dios. Y cuando entró el pecado, alteró esa preciosa creación que Dios había hecho. Ese pecado afecta a las leyes naturales, de tal manera que de ser un mundo amigable, propicio para la vida del hombre, a veces la naturaleza se torna hostil y contraria. Y tenemos terremotos, tenemos huracanes, tenemos volcanes, y a veces, como en este tiempo, tenemos enfermedades como la pandemia del coronavirus, que son el resultado de una naturaleza, de una creación descontrolada que realmente está afectada por el pecado. Pero digo mal descontrolada porque está bajo el control y el permiso de Dios. Entonces, el primer factor es una creación. Hay un texto que vale la pena recordar. Dice que la creación en Romanos 8:19 fue sujetada a vanidad. Dios permitió el ingreso del pecado por la voluntad del hombre y permitió que el pecado ingrese y afecte el curso natural de las cosas. Y por supuesto la creación no es lo que era antes. Dice que fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pero la promesa está en que un día Dios quitará el pecado de la naturaleza de la creación y volverá al plan original por el cual Dios le creó. Entonces, el primer factor a considerar en la providencia de Dios es una creación que tiene sus leyes naturales, físicas, químicas, matemáticas, biológicas, pero que está bajo la maldición del pecado, afectada por la maldad. El segundo factor que hay que considerar en la soberanía o en la providencia de Dios, es criaturas. Dios creó personas, Dios creó seres humanos, inclusive Dios creó seres angelicales con voluntad propia,
con capacidad de decisión, con intelecto, voluntad, emociones, capacidad de amar, de experimentar emociones. Todas esas cosas Dios nos creó a su imagen y semejanza. Así como Él gobierna todo, puso al hombre para que gobierne la tierra y le dio esa libre voluntad. ¿Qué fue lo que hicimos con esa libre voluntad? Pecamos. Y aquí viene un razonamiento muy interesante. ¿Cuál fue la persona que no tenía pecado en su vida? ¿O cuáles fueron las personas que no tenían pecado en su vida? Adán y Eva. ¿Y qué hicieron? Pecaron. Y la pregunta es, si ellos pecaron cuando eran inocentes, ¿cuánto más usted y yo, que estamos ahora controlados por una naturaleza que siempre tiende a hacer lo malo? Desde ese momento, el hombre quedó afectado por el pecado. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Las criaturas que Dios hizo, con esa libre voluntad que tenían al comienzo, se vieron afectadas y ahora su intelecto, sus emociones y su voluntad están afectadas negativamente por el pecado. Entonces, en la providencia de Dios interviene una creación afectada por el pecado, criaturas que también están siendo afectadas por el pecado en sus emociones, en sus actitudes y su voluntad. Pero también en la providencia de Dios interviene otro factor que es muy importante, su voluntad. Cuando yo digo la palabra o la frase, la voluntad de Dios, ¿en qué piensa? Seguramente usted piensa en las decisiones y las determinaciones que Dios toma sobre nuestras vidas. Tiene razón, existe la voluntad intencional de Dios, también le llaman los teólogos la voluntad decretiva, la voluntad secreta de Dios. Esa voluntad son los designios, las determinaciones y las decisiones que de manera intencional Dios toma sobre su creación. Mencionamos Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Muy claro, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En 2 Corintios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo está diciendo, no me autonombré apóstol, estoy aquí porque Dios lo decidió. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué tienen en común estos tres versículos y muchísimos otros más que podríamos mencionar? Que están describiendo la voluntad intencional de Dios. Él tiene planes. Es como una persona, es un emprendedor que se traza proyectos y los alcanza y los ejecuta y tiene el poder, la autoridad, la capacidad para poder lograrlo. Dios decide y Él hace. Por eso decimos que en la soberanía de Dios nos referimos a que Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, sin rendir cuentas, pero siempre lo hace conforme a su amor, a su santidad, justicia y otros atributos. Más, y aquí quizás esto sea nuevo para usted, no solamente existe la voluntad directa o la voluntad intencional de Dios, también existe la voluntad permisiva de Dios, también le llaman la preceptiva. ¿Qué significa eso? Significa que Dios a veces revela lo que Él desea que hagamos. Él nos da su palabra, sus mandamientos, sus leyes para que podamos obedecer. La pregunta es, ¿lo hacemos siempre? Y la respuesta es no. Entonces aquí nos encontramos que Dios desea algo, lo expresa claramente, pero no se lleva a cabo, porque la criatura le dice al Creador, no, yo voy a hacer mi voluntad. ¿Y qué hace Dios? ¿Inmediatamente fulmina y castiga a esa persona? No, lo permite hasta cierto punto. O también puede ser que Dios observa a su creación que le dotó de leyes
pero en cierto momento esa naturaleza se torna hostil y contraria a la vida humana. Y Dios permite ciertos acontecimientos, permite los huracanes, permite los volcanes, permite explosiones que a veces matan personas, permite el coronavirus y permite muchas cosas. No es que le agradan, simplemente es el resultado natural del pecado que nosotros mismos ingresamos a este mundo y Dios permite algunas cosas. Ahora, me acompaña por favor a estos versículos que muestran esa voluntad permisiva de Dios o relacionada a los mandamientos que Él nos ha dado. Por ejemplo, el salmista dice algo interesante. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿De qué está hablando aquí el rey David? ¿Está hablando de las decisiones de Dios o de los deseos de Dios? Obviamente que aquí no está hablando de las decisiones, sino de los deseos. El deseo del corazón de Dios, el hacer tu voluntad, lo que tú deseas, Señor, me ha agradado. Y tu ley, que normalmente no la obedezco, ahora la medito y la tengo en medio de mi corazón. Otro versículo muy conocido, Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A qué se refiere aquí con la buena voluntad de Dios? ¿Está hablando de las decisiones de Dios o está hablando de los deseos que Dios nos enseña en su palabra y que debemos cumplirlo, pero a veces no ocurre así? Obviamente que aquí está hablando del deseo y el anhelo de Dios. Dice que conozcamos cuál es el deseo, el anhelo del corazón de Dios, que es agradable y perfecto, y que de manera intencional busquemos sujetarnos y obedecer esos mandamientos que Dios nos ha dado. La palabra original, voluntad, que se repite tanto en la Biblia, ¿sabe qué significa en el original? Deseos, anhelos, preferencias. Así que si hablamos de la voluntad de Dios, normalmente estaríamos hablando de los deseos de Dios. Y aquí viene un último versículo acerca de la voluntad permisiva de Dios. El Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué tipo de voluntad está hablando aquí? La voluntad intencional, decretiva y directa de Dios, las decisiones que Dios ha tomado. Estamos diciendo, Señor, haz tus decisiones, ¿eso? ¿O está hablando de los deseos que Dios tiene en su corazón que se cumplan en nuestras vidas como sus hijos? La respuesta correcta es, está hablando de la voluntad permisiva de Dios. Está diciendo, Señor, tú tienes un deseo que yo viva para tu gloria, que lea tu palabra, que ore, que ame a mis hermanos, que cumpla tus propósitos. Señor, esos deseos pido que se ejecuten en mi vida y aquí estoy para que se cumplan a través de todo mi ser, mis energías y mis fuerzas. Cuando pedimos, hágase tu voluntad, no le estamos diciendo, haz lo que tengas que hacer, sino que se ejecuten los anhelos y deseos expresados en tu palabra para que sean una realidad en mi vida. ¡Qué oración tan importante que todos los días deberíamos hacer! Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Entonces, Dios permite que a veces el hombre desobedezca, permite que la naturaleza se vuelva hostil. Ese es el resultado natural del pecado que está en medio. Pero ese permiso tiene fecha de caducidad y en algún momento va a terminar. Voy a concluir esta parte con una ilustración que usted va a entender. Hace 2 domingos atrás el pastor Freddy hablaba de la ira de Dios y él usó un ejemplo que ahora lo voy a aprovechar. Está un padre trabajando en la computadora y los chicos están peleando atrás. El papá dice, chicos, modérense, si no me voy a levantar y los voy a castigar. Los chicos siguen molestando, chicos, modérense. Y a la tercera vez, chicos, y se levanta el papá y los llama, les dije que les iba a castigar si no me obedecían y ahora llegó el momento y a cada uno le da lo que le corresponde. Diríamos que cuando el papá estaba trabajando en la computadora, los chicos estaban bajo la voluntad permisiva del papá. No es que el papá quería que se peleen, pero lo permitió por un tiempo. Pero cuando se levantan, están bajo la voluntad directa e intencional de su papá porque viene el castigo y ejecuta lo que tiene que hacer. Espero que con ese ejemplo hayan podido entender la diferencia entre la voluntad intencional de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Son los factores que intervienen. Entonces, repasemos un poco.
En la providencia de Dios o la manera en que Él maneja su universo, lo gobierna, interviene una creación con leyes naturales, pero afectada por el pecado. Intervienen criaturas con libre voluntad, pero que esa libre voluntad está afectada y oscurecida por el pecado. También interviene la voluntad directa de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Si entendió esto, permítame ir a la segunda parte, que quizás es la que más le va a llamar la atención. ¿Cómo se relaciona Dios conmigo? Bueno, póngase cómodo y por favor toma atención a lo que vamos a decir. Vamos a hablar acerca de la manifestación o las manifestaciones de la providencia de Dios. Cómo Dios maneja todas las cosas, en qué momento las maneja directamente y en qué momento las permite. Presta atención. La primera providencia de Dios o la primera manifestación de la providencia de Dios es la providencia general. Diríamos que es la providencia común, sencilla, ordinaria, cotidiana, en la cual Dios administra todas las cosas. Esta providencia de Dios general está supeditada a su voluntad permisiva. En otras palabras, Dios está presente y permite y autoriza que ciertas cosas pasen, aun cuando esas cosas no siempre son de su agrado. Normalmente, la forma en que Dios gobierna el universo es con su voluntad permisiva. Por ejemplo, se me pinchó la goma. No fue que Dios vino y me pinchó la goma. Simplemente fue de que el efecto natural de la física fue gastando mi llanta o un clavo y entonces se desinfló. O me resfrié. No fue que Dios me envió un resfrío. Simplemente el curso normal de la naturaleza, los virus, la debilidad en mi cuerpo produce un resfrío. Llovió. No es que Dios preparó un tiempo para llover, no. Dios permite que la naturaleza se exprese y es por eso que tenemos pronósticos de tiempo. Sabemos cuándo va a ser frío y calor, por lo menos aproximadamente, porque nos regimos según las leyes que Dios ha puesto. Entonces viene la lluvia y es algo que ocurrió naturalmente y Dios lo permite. Y también a veces permite que la naturaleza se vuelva hostil y a veces permite, muchas veces, que nosotros los hombres desobedezcamos y expresemos la maldad de nuestro corazón en nuestras acciones. Ahora, en esta providencia general, rutinaria, normal, ¿Dios es un ente pasivo que no participa? Por supuesto que no. Dios está activo en su providencia general. ¿Y qué hace Dios? Dios preserva su naturaleza. Un teléfono celular necesita energía eléctrica para funcionar. Un automóvil necesita gasolina. ¿Y qué necesita este universo para ser sostenido? El poder de Dios. Note estos versículos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Lo dice Pablo en Hechos 17:28. Nos movemos en Dios. Este universo está energizado en el poder y la gracia de Dios. Colosenses 1:17 dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:3 dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Claramente, en su providencia general, rutinaria, normal, Dios está proveyendo energía, sustentando a su universo. Él lo sostiene, Él lo sustenta. Eso está claramente establecido por la palabra de Dios. La otra cosa que Dios hace es permitir. Quiero usar una palabra un poco más adecuada, autorizar. Dios autoriza que las cosas ocurran como ocurran. Por ejemplo, Mateo 5:45, el Señor dice, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Aquí dice que Dios permite que la naturaleza se exprese, el día, la noche, la lluvia, el sol, todas esas cosas, sobre buenos y sobre malos. Él lo permite, Él lo autoriza. A veces quisiéramos que no les llueva a los malos, ¿no es cierto? O que no les favorezca la naturaleza, pero Dios permite, autoriza que la naturaleza ejecute las leyes que Él le dio y Él está de acuerdo con eso. También el Señor hizo esta pregunta. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Aquí no está diciendo que Dios tiene un plan para hacer morir o caer a los pajaritos, porque aquí habla de la muerte de los pajarillos. El pajarillo
muere porque se hizo viejito o porque se lo comió el gato o quién sabe por qué murió. Pero aún esa muerte natural es un permiso, una autorización de Dios. Dios permite que la naturaleza se exprese en sus leyes y ni siquiera un pajarito cae sin esa autorización de Dios. Podríamos sacar una conclusión muy interesante. Aún nuestra muerte natural es un evento contemplado en la providencia general de Dios. Y así como cae el pajarillo, también a veces morimos nosotros. Y es un proceso natural que Dios ha permitido. Y entonces cuando parte alguien nos dolemos, lloramos, pero debemos entender de que Dios permite o autoriza ese fallecimiento. Todo es de parte de Dios. Y Él también presencia su naturaleza. Él está presente y está presenciando lo que ocurre en la naturaleza. Él se entristece, dice: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué está diciendo el Señor aquí en Mateo 23:37? Me entristece, me frustra. ¿Cuántas veces quise juntarlos y no quisieron? Él se alegra. Dice Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios se alegra cuando alguien se arrepiente de sus pecados y Dios se agrada de la obediencia de sus hijos. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis en nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis. Entonces Él está presente. No es que Dios se desentiende de su creación. Cada cosa que ocurre, aun cosas muy malas, Él está presente, Él está tomando en cuenta. Con tanta razón dijo el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera a los rincones, a los abismos, allí tu presencia me seguirá. Dios está observando, Dios está autorizando y Dios está preservando su creación. Lo dice de una manera tan enfática, tan explícita, que en muchos casos la palabra del Señor atribuye las cosas naturales, los ciclos naturales de la vida, como la lluvia, el sol, las estaciones, como una obra directa a Dios. Dice que el movimiento de los astros son obra de Dios. Job 38, 31 al 33 y otras citas más. Él controla la luz y la oscuridad. Job 38, 12 y otras citas más. Él hace salir el sol. Mateo 45. Él genera terremotos y volcanes. Salmo 104, 32. Él es el pastor universal que atiende a las necesidades de los cuervos, asnos, monteses, búfalos, avestruces, caballos, gavilanes y águilas. Job 38, 39 y otras citas más. Él alimenta y provee para los animales. Salmo 104, 10 y otras citas más. En relación al clima, Él provee para la evaporación. Job 36, 27 y otras citas más. Él da el trueno y el relámpago. Job 36, 30. La lluvia. Job 38, 25 al 28 y otras citas más. El hielo y la nieve. Job 37, 3. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de la tempestad que ejecuta su palabra. Salmo 148, 81 y muchas citas más. Es como si Dios estuviera haciendo todo eso directamente. Pero ¿cómo lo hace? Por medio de una naturaleza que le dio leyes. Esas leyes Dios se las impuso. Y cada vez que algo ejecuta las leyes de Dios, como este objeto que cae, se cumple la voluntad de Dios, porque Dios nos dio la ley de la gravedad. Entonces, la voluntad, o mejor dicho, la providencia general de Dios es que Dios observa, preserva, autoriza todo lo que ocurre, pero no interviene. En el segundo tipo de providencia, y esto le va a interesar más, es la providencia especial de Dios. En la providencia especial de Dios, Él interviene en su naturaleza y en los corazones de las personas. No va en contra de las leyes de la naturaleza, ni tampoco obliga al hombre. Simplemente Él altera el curso de las acciones y de la historia y de la vida de las personas por una intervención directa en los sucesos y los acontecimientos, sin alterar las leyes naturales y sin afectar la libre voluntad del hombre. Me explico. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos bíblicos. ¿Se acuerda el diluvio universal? En el diluvio universal empezó a caer agua y agua durante 40 días al punto que todo el mundo quedó anegado de agua. Dios alteró el curso de la naturaleza, utilizó los elementos naturales, las nubes, el sol, la evaporación
y todo ese ciclo que hay en la tierra, pero lo intensificó de tal manera que hubo un diluvio universal. Esa fue parte de la providencia especial de Dios. Cuando Dios produjo plagas en Egipto, habían piojos, habían langostas, habían tantas alteraciones a la naturaleza. Dios simplemente alteró la naturaleza para que produzca más de estos animalitos y produjera esas plagas que afectaron a los egipcios. Pero Él trabajó a través de la naturaleza, a través de las leyes de la naturaleza. Elías en cierto momento le dice a Acab, no lloverá. Y Dios de manera natural detiene la lluvia y vino una sequía terrible sobre el pueblo de Israel. A veces Dios castigó a su propio pueblo con plagas de langostas. Y de alguna manera Dios hizo que la naturaleza produzca más y más langostas, y esas langostas afectaron al pueblo de Israel. También Dios actúa sobre el corazón de los seres humanos sin afectar su voluntad. Por ejemplo, cuando los hermanos de José se enojaron contra José y en su rabia lo vendieron para que se lo lleven de esclavo y acabó en Egipto, ellos actuaron según su libre voluntad o su libre maldad, diríamos, pero era parte de los propósitos de Dios. Tanto así que cuando José se reencuentra con sus hermanos le dice claramente, no me enviaron ustedes a Egipto, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? A través del corazón malvado de sus hermanos. Dios endureció el corazón de Faraón. No es que Faraón quedó con un tipo de encantamiento que empezó a actuar mal. Él actuó libremente en su maldad. Él se endureció. Por eso dice en Génesis que él se endureció, o en eso que él se endureció, y en otros momentos dice que Dios lo endureció. Él siguió ejerciendo su voluntad, el pleno uso de sus facultades, pero Dios direccionó su corazón para entercarse y no querer dejar salir libre al pueblo de Israel. Un ejemplo precioso es la historia de Esther en la Biblia. ¿Sabe usted que no se menciona la palabra Dios en todo el libro de Esther? Pero se ve claramente cómo Dios va moviendo, guiando, encauzando los momentos y las circunstancias y hace que todo calce exactamente para que Israel sea liberado. No vemos la palabra Dios, pero a Dios lo vemos en Mardoqueo, en Esther, en Amán, en el rey y en todo el reino finalmente. Dios estuvo actuando. ¿Sabe cuándo vemos de una manera clara cómo Dios interviene en los corazones sin afectar su voluntad, pero como decimos, sin querer queriendo acaban ejecutando lo que Dios ha dicho? En la muerte y crucifixión del Señor. Pilatos actuó libremente, en el pleno uso de sus facultades. Los fariseos libremente lo llevaron al Señor para ser enjuiciado. Los romanos o los soldados romanos libremente crucificaron al Señor. Judas libremente lo negó al Señor o lo traicionó. Cada uno hizo lo que quería hacer, pero a través de todo eso, Dios estaba ejecutando la obra más grande y portentosa de todo el universo, la historia de la redención, la muerte y la resurrección de Cristo. Dios interviene a través de la naturaleza, a través del corazón humano, sin afectarlos, pero cambia el curso de acción de las cosas. Ejemplos de la vida diaria. A veces, por ejemplo, oramos por la providencia especial de Dios cuando tenemos un trámite en una oficina pública, la alcaldía, derechos reales, cualquiera de esas oficinas. Y oramos, Señor, te pido que por favor ese trámite salga pronto. ¿Qué estamos pidiendo? Que Dios levante mágicamente los documentos y vayan de un escritorio a otro y de repente de una manera sobrenatural aparezca una firma que nadie firmó. No estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo la providencia especial de Dios en ese trámite. Estamos pidiendo que el Señor coloque ese deseo en el corazón de los tramitadores, propicie las condiciones para que ese trámite salga rápidamente. Cuando oramos por una sanidad, oramos que el Señor sane a la persona, y este tiempo estamos orando mucho por la sanidad de las personas. Realmente estamos pidiendo la providencia especial de Dios sobre nuestros seres queridos que están enfermos. Y Dios cambia el curso de acción y sana a las personas. A veces produce un equilibrio en el cuerpo, a veces levanta de manera natural las defensas de la persona para que puedan combatir el virus o la bacteria, a veces regula la presión arterial, a veces provee los recursos para que podamos internar a nuestro ser querido a un centro de salud, a veces ilumina al médico. Él tiene muchas maneras de hacer las cosas,
Pero cuando sale sano, decimos, gracias Señor, fue su gracia la que hizo posible. Como decía un judío, Dios sana y los médicos cobran la factura, dice, ¿no? Entonces, esa es la providencia especial de Dios. Dios protege nuestra economía de una manera providencial. Esa es la providencia específica y especial sobre nuestra economía. ¿Y cómo lo hace Él? No es que aparece plata milagrosamente en nuestra billetera. Él impide que seamos despedidos. Él provee clientes para nuestro negocio. Él nos da formas de ahorrar, nos da ideas para poder hacer nuevos negocios. ¿Y cuántas veces, y me alegro de verdad en eso, he escuchado, Dios nos ha sostenido en esta pandemia? Ha sido una cuarentena difícil, pero el Señor ha provisto. Y decimos milagrosamente, en realidad el término correcto sería providencialmente. Él ha manifestado su providencia especial en nuestra economía. Estamos orando por la providencia especial de Dios sobre nuestros líderes políticos, la Presidenta de la República, también los ministros, la oposición, los partidos políticos. No es que estamos pidiendo un encantamiento para que tengan entendimiento, sino que entren en razón, entren en cordura y cesen las actitudes beligerantes y haya sentido de unidad. Entonces, Dios se manifiesta a través de su creación, a través también de los corazones de las personas. El Señor inclina el corazón de los gobernantes para donde Él quiere y cumple sus propósitos. Hay un versículo maravilloso que usted lo conoce. Dice que la providencia especial de Dios no está disponible para todo el mundo. Si una persona no es cristiana, nunca, escúchelo bien, nunca va a experimentar la providencia especial de Dios. Pero aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, a todos aquellos que aman a Dios, Dios encausa todas las cosas para su bien. Ese es uno de los mejores versículos para explicar la providencia especial de Dios. Qué hermoso que si usted es creyente, yo soy creyente, no estamos librados simplemente a la naturaleza, a la maldad de la gente, no. Estamos en la providencia especial de Dios. Es como un régimen que Dios tiene con sus hijos, un cuidado de cariño, un cuidado especial, un cuidado hermoso. La tercera forma en la cual se manifiesta la providencia de Dios es la providencia milagrosa, o llamaríamos simplemente milagros. Hagamos un repaso. En la providencia general, Dios permite que las leyes de la naturaleza y la voluntad del hombre hagan que las cosas sucedan y Él simplemente preserva, autoriza y presencia. En la providencia especial, Él interviene en la vida de sus hijos o en la historia de la humanidad para cumplir sus propósitos. No altera las leyes de la naturaleza, simplemente trabaja a través de ella. Pero en la providencia milagrosa o eventos o hechos milagrosos, Dios altera las leyes de la naturaleza, las suspende, las cancela, las pone a un lado de las leyes de la naturaleza y hace una obra que realmente cualquiera que la observa se da cuenta que es algo sobrenatural. A veces le llamamos milagro a cualquier cosa que pasa. A veces uno llama a un amigo que durante mucho tiempo no lo ha llamado, 3 meses que no lo llamé. Oye, ¿cómo te va fulano? Oye, qué milagrango eso, hermano, me llamaste, decimos, ¿no? Y llamamos milagro a un evento inusual, pero honestamente llamar a un amigo no altera ninguna ley de la naturaleza. Pero un milagro suspende o cancela las leyes de la naturaleza. Ejemplos de milagro en la Biblia. Cuando Israel pasó por en medio del Mar Rojo en seco, mientras que había agua a un lado y agua al otro lado. Allí Dios canceló la ley de la gravedad por un momento y permitió que su pueblo siga caminando hacia el otro lado. Eso fue un evento que todo el mundo observó. El maná del cielo. Cuando estuvieron 40 años los israelitas en el desierto, Dios le dio comida que caía del cielo. ¿Qué explicación lógica tiene esa? Ninguna. Dios canceló todas las leyes naturales e hizo una obra para su pueblo. Otro día Elías preparó un altar, oró y cayó fuego del cielo directamente al altar que él construyó. Ahí se alteraron muchas leyes de la naturaleza porque sabemos que del cielo no cae fuego y menos sobre el altar que uno ha preparado. Del cielo cae lluvia. Entonces ese fue un milagro que Dios preparó. Donde vemos muchos milagros
es en la vida y la obra del Señor Jesús aquí en la tierra. Él levantaba a los muertos, a enfermos que habían nacido enfermos, que no había ningún remedio frente a la medicina. Él los sanó completamente. Él multiplicó los panes y los peces para alimentar a miles de personas. Él convirtió el agua en vino. Y en todos estos sucesos, Él alteró las leyes de la naturaleza e hizo algo que fue evidente, visible y patente para todos los que estaban allí. Ahora, para que un milagro sea un milagro, ¿no?, tiene que haber por lo menos tres cosas. Tiene que ser visible ante un grupo de personas. Un milagro no puede ser algo escondido que solamente uno sabe. Un milagro generalmente es algo que muchas personas pueden decir, sí, se alteró la ley de la gravedad, las leyes de la biología, alguna ley se alteró y ocurrió algo sobrenatural. Segundo, tiene que ser contrario a la naturaleza. Un milagro siempre rompe una ley de la naturaleza. Y en tercer lugar, siempre los milagros que Dios hace sirven como señal para validar el mensaje que se está predicando. En la Biblia vemos milagros en el tiempo de Moisés, luego más adelante vemos milagros en el tiempo de Elías y luego vemos muchos milagros en el tiempo del Señor Jesús y los apóstoles. En los tres casos, Dios estaba validando su mensaje de redención y su presencia a través de esos milagros. Entonces, los milagros son señales que Dios envía para validar su mensaje y son poco frecuentes. Muchas veces las cosas que llamamos milagros son simplemente eventos de la providencia especial de Dios. Por ejemplo, digamos que estamos en sequía y oramos por lluvia y de repente empieza a llover sin pronóstico, diríamos, es un milagro. Pero no es un milagro, es simplemente un evento de la providencia especial de Dios. Ahora, si estuviese lloviendo a mares y no hay ninguna nube en el cielo, ahí sí sería un milagro. ¿Me entiende la diferencia? Bueno, terminamos ya con la última manifestación de la providencia de Dios. Es la providencia espiritual. Repasemos. En la especial, Dios permite que la naturaleza y la humanidad sigan su curso, aunque la autoriza, la preserva y la observa. En la providencia especial, Dios cambia el curso de acción de las cosas, afectando a la naturaleza a través de sus leyes o de la naturaleza humana sin afectar su voluntad, va ejecutando sus propósitos. En los milagros, Dios altera y suspende las leyes de la naturaleza. Pero en la providencia espiritual, Dios opera y obra un milagro, pero no a un nivel físico, sino a un nivel del corazón y a un nivel del espíritu. Son los hechos sobrenaturales más grandes que Dios hace. Y sí, son verdaderos milagros, pero en el ámbito espiritual Dios hace obras portentosas. Permítame darle un ejemplo de estas obras o esta providencia espiritual de Dios. Un hombre que todos los fines de semana bebe, todos los fines de semana gasta su dinero en bebida, llega a la casa, pega a su mujer, lleva una vida miserable y desgraciada. Y de repente Dios toca su vida, transforma su corazón, deja el alcohol, aborrece esa vida, ama a su mujer, ama a sus hijos, ama al Señor, ama su palabra y no quiere volver atrás. ¿Qué es eso? Esa es una providencia espiritual de Dios. Dios ha dado una nueva vida a ese hombre, ha transformado su corazón, le ha dado un nuevo nacimiento, una nueva visión y una nueva forma de ver las cosas. Cuando el creyente abre la palabra de Dios y quizás sea alguien sencillo que es hasta iletrado, pero aprende a leer y empieza a leer la Biblia y empieza a entenderla y empieza a explicarla a otros, eso es una obra espiritual, una providencia espiritual de Dios. El arrepentimiento, el sentir culpa, cuando antes yo me sentía feliz y cómodo con la vida de pecado que llevaba y de repente siento de parte de Dios un pesar en mi corazón por la vida que llevo y empiezo a tener arrepentimiento y creer de que Dios me puede cambiar. Eso es una obra espiritual de Dios. Este libro es el resultado de una providencia espiritual de Dios. Y quiere que le diga cuál fue la obra espiritual más portentosa de toda la humanidad. La obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ahí se juntó la providencia natural, la especial, la providencia milagrosa y la providencia espiritual de Dios. Dios permitió que exista un imperio romano que pusiera caminos por todos lados,
permitió antes que hubiera un imperio griego que unificara con el lenguaje y la cultura, y en el momento preciso puso a una persona en Israel, tomó a una doncella y milagrosamente, en todo el sentido de la palabra, concibió y dio a luz al Señor Jesús, quien era el Hijo de Dios. Él vivió una vida sin pecado, esa era una obra espiritual, vivió y luego voluntariamente subió a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y luego con poder resucitó. Ese fue otro milagro y mostró a todo el mundo la justificación por medio de la fe en Él, de tal manera que ahora toda persona, poniendo su fe y confianza en Cristo, puede experimentar la providencia especial, los milagros de Dios y también puede experimentar, por supuesto, la obra espiritual. Entonces, Dios se manifiesta de diferentes maneras en diferentes momentos. La mayor parte del tiempo lo hace a través de la providencia general. En la vida de sus hijos emplea una providencia especial donde va afectando y guiando todas las cosas para el bien de su pueblo. En ciertos momentos realiza milagros que van en contra de las leyes de la naturaleza y siempre Él está haciendo obras espirituales en sus hijos, en los creyentes y en los seres humanos. Terminando en esta mañana, ¿en cuál de las 4 providencias vive usted? Si usted es un creyente, si usted ha nacido de nuevo, si usted es un hijo de Dios, quiere decir que en algún momento Dios hizo una providencia espiritual en su corazón, lo cambió, le dio una nueva visión, un nuevo sentir, un nuevo propósito, una nueva razón por la cual vivir, que es Dios, un nuevo amor por el Señor y su palabra, una comunión con sus hermanos. Hizo una obra especial en su vida, una obra espiritual. Y si realmente está en las manos del Señor, andando en el centro de su voluntad, seguramente está experimentando la mano de Dios en su vida personal, en su salud, en sus actividades, aún en sus finanzas, en sus planes, en su familia. Cada cosa usted puede ver la providencia especial de Dios en su vida. Ahora le hago una pregunta. ¿Realmente está experimentando la providencia especial de Dios? ¿O está viviendo una vida tan común y tan corriente como cualquier otra persona que no conoce a Dios? A lo mejor mañana lunes usted se levanta y es un día rutinario. Ocurren las cosas porque tienen que ocurrir. Se enferma porque no se cuidó. Le va mal porque no hizo algo bien. Y todo lo que ocurre es humano, es simple, es natural. Y no está experimentando el poder y la gracia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque seguramente usted está viviendo para sí mismo. No está diciendo hágase tu voluntad, sino hágase mi voluntad, mis negocios, mis actividades, mis planes, mi familia, mis pasatiempos, mi dinero, mi tiempo libre. ¿Quiere realmente experimentar la providencia especial de Dios para que Dios actúe en su vida, aún encauzando las leyes de la naturaleza y los corazones de las personas y transformando su corazón? Busque hacer la voluntad de Dios. Porque cuando empezamos a anhelar la voluntad directa de Dios, Dios se manifiesta. Si usted anda en la voluntad permisiva de Dios, a veces pecando, a veces haciendo las cosas mal, jugando entre Dios y el mundo, pues obviamente Dios no se va a manifestar en su vida. Pero si usted dice, Señor, quiero andar en el centro de su voluntad, de seguro que usted va a experimentar la providencia especial, la obra espiritual y eventualmente el milagro de Dios en su vida. Termino preguntándole a usted, mi querido amigo que nos está acompañando, bienvenido, nos agrada que esté escuchando este mensaje. ¿Es usted creyente? ¿Es usted cristiano o cristiana? ¿Ha entrado en una relación personal con Cristo? Porque si usted no es hijo de Dios, no está bajo la providencia especial de Dios. Usted está librado a su propia suerte, diríamos así, a sus propios actos. Dirían en el mundo a la de Dios, pero no está la de Dios. Porque si estuviera la de Dios, estuviera bajo su guía y su cuidado. Está bajo su propio riesgo y a expensas de usted mismo. Y sabe que cuando muera le espera la condenación eterna. ¿Acaso no tiene miedo a la muerte porque no está preparado para ese momento? Sinceramente, ¿le gusta vivir así?
o quisiera que Dios se manifieste en su vida. Quisiera que Dios revele su providencia espiritual y su providencia especial y haga un cambio en su corazón y le dé una nueva mentalidad, un nuevo corazón, un nuevo deseo de hacer las cosas bien, un odio hacia el pecado, que se reconcilie con su esposa, con sus seres queridos, que quite toda esa amargura, que apague esas adicciones y vicios que hay en su corazón. ¿Quiere eso? La buena noticia es que usted puede llegar a tener todo eso si usted en esta mañana pone su confianza en Cristo. Cristo dio a la humanidad la mayor providencia que podía habernos dado. Proveyó salvación en Cristo Jesús. De tal manera que toda persona que deja de luchar en sus propios esfuerzos y confía plenamente en Cristo Jesús, tiene vida eterna y Dios empieza a actuar específicamente en su vida de una manera directa, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, dice Romanos 6:4. No quiere andar en novedad de vida, que cada día valga la pena vivirlo bajo la presencia y la acción y la voluntad directa de Dios. Le animo que en este momento usted ponga su confianza en Él. Allí mismo donde está, si usted se da cuenta que ha vivido en sus propias fuerzas y bajo sus propias leyes, arrepiéntase y haga una oración al Señor. Dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber vivido para mí mismo, para mí misma, de buscar únicamente mis propias metas. Todo lo que ocurre en mi vida no tiene nada de sobrenatural. Señor, vengo ante ti con mi pecado, con mis cargas. Y en esta mañana confieso que creo en ti, Señor Jesús. Creo que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Creo que tu obra en la cruz me permite llegar a amistarme y a tener una relación con Dios de hijo a padre, de hija a padre. Señor, perdona todos mis pecados y por esa sangre preciosa, límpiame. Quiero entrar en una relación contigo. Quiero ser tu hijo o quiero ser tu hija. Gracias, Señor, por escucharme. Mi querido amigo, si usted ha puesto su confianza en el Señor Jesús, tenga la seguridad que a partir de ese momento sus pecados son perdonados por la cruz de Cristo. El Espíritu Santo va a ser una providencia espiritual en usted, va a transformar su corazón y cada paso de su vida de su día en esta vida va a ser un paso bajo la providencia especial de Dios. Ese es nuestro deseo, que el Señor le bendiga grandemente, que el Señor nos bendiga a todos. Muchas gracias por su atención.